¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La aritmética no engaña, las cifras son contundentes. 6 meses de gobierno del presidente Castillo y 3 gabinetes frustrados, un cuarto gabinete en ciernes, 4 ministros del Interior, 3 cancilleres, 3 ministros de Educación, 6 meses. No se puede hacer política pública seria con tanta improvisación y tanta inestabilidad. Quienes tenemos experiencia en la gestión pública sabemos este proceder, este comportamiento que el gobierno del presidente Castillo está mostrando es muy dañino para la institucionalidad y para la marcha de una institución pública en general. Antes del presidente Castillo, el sector público ya tenía serios problemas de transparencia, de ineficiencia, tenía problemas de velocidad, en fin, una problemática muy compleja que no se ha abordado todavía seriamente. Pero ingresado el nuevo gobierno, nombrados los principales funcionarios a cargo, por ejemplo, de los ministerios o de instituciones tan importantes como Indecopi, sin las características mínimas de perfil en términos no solamente de idoneidad personal, sino de experiencia pública, de capacitación, de preparación previa, yo diría de inteligencia emocional, de habilidades blandas, que son ahora las que más se valoran cuando se hacen evaluaciones de ejecutivos y en general de personal de recursos humanos en una organización público-privada. Con estos números que el gobierno del presidente Castillo nos muestra, solo podemos decir que 6 meses más así y menos 4 años y medio más así no son factibles, no son positivos, y tiene que pasar una de 2 cosas. O el presidente Castillo rectifica a 360 grados y empieza por deshacerse de estos asesores que parece que le llenan la cabeza de ideas absolutamente incorrectas, de decisiones suicidas, de disparos al pie, y empieza el presidente Castillo, de acuerdo a la Constitución, a convocar a gente independiente, también de posiciones, cualquiera que sea la posición política, pero que tengan el perfil mínimo, idóneo, para poder desarrollar esas tareas. Si los liderazgos no son respetados, los liderados no van a funcionar o van a tener una actitud pasiva, esperando que cambien esos comandos que no están a la altura de sus responsabilidades y del nivel y la complejidad de sus decisiones. Nunca creo los peruanos llegamos a imaginar que el Perú iba a estar en estas circunstancias. Crisis política tenemos hace mucho tiempo, falta de liderazgos también, y eso es la razón por la cual está el señor Castillo en la presidencia de la República. Por la evidente ausencia de liderazgos democráticos, institucionales, bien preparados, y ante el cansancio de la población, ante el hartazgo de tantas denuncias y tantas situaciones de más de lo mismo, pues hemos llegado a esta penosa situación en la que tenemos un gobierno que no sabe cómo gobernar, un presidente que claramente, confesión de parte de él mismo, no tiene ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo, está aprendiendo, dice él, pero que además tiene serios problemas de repetición de los errores. Y entonces esto es un asunto que ya tiene implicancias de Estado. Entonces decía, solo hay 2 alternativas. El presidente cambia diametralmente 360 grados y genera una actitud más coherente con la democracia, con la Constitución, con el
sentido común, que en este caso parece el menos común de los sentidos, o siempre por los métodos constitucionales, legales y democráticos, se encuentra una salida política para que cambie el gobierno y probablemente entremos a una situación de elecciones adelantadas. Así está el Perú en estos momentos. Quienes me escuchan fuera del Perú, seguramente por la continuidad de videos que hemos estado mostrando en estos tiempos, habrán podido notar las circunstancias en las que lamentablemente el nuevo gobierno ha ingresado con un constante, con un común denominador, ¿no? Caracterizado por improvisación, por incapacidad, por malas decisiones e incluso en tan poco tiempo por denuncias de posibles situaciones de corrupción. La institucionalidad está en juego, la democracia está en peligro, ya no por los golpes de Estado de otrora, ya no por las amenazas terroristas y senderistas de los años 80, ahora por personas que han llegado legítimamente al poder porque usaron la democracia para llegar, eso no está en discusión, pero que claramente no tienen ni un proyecto claro, ni una capacidad para poder desarrollar ese proyecto, y menos ideas claras y formas claras de manejar la administración pública. El costo es alto. El costo de oportunidad, ya lo dije en otro video, es altísimo. Son miles de millones de dólares. Yo calculé 7.000 millones de dólares solamente en los primeros 6 meses, por el menor Producto Bruto Interno que la menor inversión por la desconfianza ha generado. Claro, algunos de los que miran este video y no se encuentran en el Perú podrían pensar, lo que sucede es que él es un profesor rural, es un campesino, viene de la provincia, y entonces el status quo, el aparato político tradicional del Perú no lo deja gobernar. Ojalá ese fuera el problema. Y entonces se soluciona cambiando de esa actitud. Pero no, ese no es el problema, créanme. Por más beneficio de la duda que se le haya querido dar al presidente Castillo, el presidente Castillo, miren la entrevista en CNN en español que se dio hace unas semanas, el presidente Castillo claramente no tiene ni la capacidad y tampoco parece tener las ganas de ponerse con buen consejo al lado de personas que lo ayuden a estar mínimamente desempeñar su tarea de jefe de Estado con un criterio de transparencia, eficiencia, gobernabilidad, gobernanza. Así es, la situación de Perú es complicada, pero algo sí debemos decir, cualquiera que sea la situación que venga, la democracia y la institucionalidad es la que debe primar. La democracia, la Constitución y las leyes son las que deben primar. En eso estamos claros. Quienes somos demócratas siempre lo hemos sido. Pero la situación sí es complicada. Y los días pasan, pero mientras los días pasan, el Estado sigue sin rumbo. 3 ejemplos. Una declaración aparentemente inofensiva en la entrevista del CNN, donde el presidente Castillo habla de un tema de soberanía, pretendiendo en su respuesta estar favorable a una cesión de soberanía a Bolivia. Así de fácil fue lo que dijo y así de terrible. Pidió disculpas ya, se rectificó, pero ese no es el tema. Sí, un estudiante de primer año de Derecho tal vez podría cometer ese error y pedir disculpas. Bueno, está aprendiendo. El presidente de la República llega a la presidencia de la República para aprender y tener esos exabruptos o esos elementos de total desconocimiento de la realidad. Pero no es el único. Aparte de sus errores continuos en nombrar ministros impresentables que tienen problemas con la justicia, pero sobre todo que como personas tienen una serie de circunstancias que no los ponen en la condición de ser ministros, que son públicos cada vez que empiezan a ser mencionados los nombres. Aparte de eso,
Un segundo ejemplo, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, en el Callao, un desastre ecológico de carácter mundial, ¿no? Y la inacción del Estado. Y por cierto, la pésima respuesta de la empresa Repsol, es decir, pero la inacción del Estado, su falta de liderazgo, su falta de capacidad para hacer valer los derechos de los peruanos frente a un mar contaminado por evidentemente una situación de absoluta negligencia de la empresa Repsol, repetida además porque se dio en 2 ocasiones, casi simultáneas. Es una muestra de que el barco está a la deriva. Y de eso se aprovechan los actores para tratar de sacar ventaja para sí mismos. Con un gobierno sólido, con un gobierno muy claro. ¿Ustedes creen que Repsol en el mismo día del derrame de petróleo no hubiera salido con una actitud más adecuada, más responsable? No, pasaron varios días para que ello ocurra. Eso es inaceptable. El tercer ejemplo de este momento tan difícil que vive el Perú, nosotros tenemos en la exportación de minerales, todavía digo porque creo que es un objetivo nacional que tengamos más exportación de manufactura, pero 50% de lo que recibimos de divisas por exportaciones en el Perú provienen de la minería. Y hoy, en el mundo, los precios de los minerales están elevados por circunstancias internacionales. Bueno, precisamente en este momento estamos exportando menos. No porque no haya mineral, no porque no tengamos proyectos en proceso de producción importantes, de cobre, de oro, etcétera, sino porque, nuevamente, el desmadre que hay a nivel del gobierno, su falta de convicción y lo que alentó en la campaña electoral a los antimineros, que se sentían miembros del nuevo gobierno, está generando continuas paralizaciones de la producción debido a tomas de carreteras, por protestas que, si uno las analiza, son protestas que no corresponden resolver a la empresa, al gobierno. Pero el gobierno, nuevamente, inutilizado. Es como un boxeador que lo hubieran noqueado, no tiene reacción, pero tampoco cuando estaba sin el knockout, tampoco estaba actuando adecuadamente. 3 ejemplos nomás para que contextualicemos lo que está pasando en el Perú. El problema del presidente Castillo no es que sea un campesino, no es que sea un maestro rural, no es que sea un rondero. Yo ya he dicho en otro video, ¿qué más quisiéramos los peruanos sentirnos orgullosos de que alguien que viene desde una posición andina, rural, pobre, pueda llegar a ser presidente de la República? Estamos criticando no es su condición social, donde nació, ni su profesión, que la de maestro lo debería enaltecer. No, es su incapacidad, es su tremenda falta de conocimiento de temas elementales de la gestión pública, su tremenda incapacidad para liderar, para delegar, en fin. Eso no es una cuestión solamente de el señor presidente está estudiando, está aprendiendo, déjenlo aprender, no sean malos. No, cada día, cada segundo, cada minuto que se toman malas decisiones o que no se toman decisiones, es igual, ¿no? Se generan dramáticos impactos en la población, en su educación, en su salud, en su seguridad y principalmente en la población más pobre, que este gobierno dijo era su motivación cuando llegó al gobierno, cuando llegó a... La matemática y la aritmética no mienten. Estas son las cifras del Perú. Creo que pronto tendrá que haber una solución democrática, constitucional o un giro del presidente de 360 grados a favor de la libertad, de la democracia, de la estabilidad y el desarrollo económico, etcétera, porque esto no puede ser. Gracias.